Buen día a todos, entonces, ahora vamos a iniciar la clase. Ya inicié la grabación. Hoy tenemos como materia peritonitis. ¿Está bien? Vamos a iniciar peritonitis. Acá tenemos un slide, por suerte ya conseguí cargar en la plataforma. Voy a probar apendicitis también, voy a probar de cargar, a ver si ya está habilitado también. No estaba pudiendo cargar porque la plataforma tenía un límite de tamaño, entonces, por eso. Bueno, peritonitis es nuestro tema de hoy, ¿verdad? Peritonitis es nuestro tema de hoy. Vamos a, antes de iniciar, vamos a mirar vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? A ver qué tenemos ahí. A ver, vamos a ver este video. Una pregunta, ¿están viendo el video este? ¿Da para ver el video? Sí, profe, conseguimos mirá-lo, Sí. pero todavía não começou. Ah, ya, ahora voy a iniciar. Acá un video de una peritonitis de origen apendicular. ¿Ven? ¿Están viendo? Avanzando. Esto es uno de los cuadros más frecuentes que vemos en la práctica. Tanto así que algunas preguntas son: ¿cuál es el abdomen agudo más frecuente? Y es el inflamatorio, la respuesta. Y entre ellos, otra vez, la apendicitis es uno de los más frecuentes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ven que la apendicitis tiene varios estadios. Ahí, por ejemplo, miren lo que es, toda esta capa de fibrina, ¿verdad? Bien, ya indica que tiene algunos días de evolución, ¿verdad? Miren aquí, esta cavidad, hay líquido purulento en la cavidad peritoneal. Profe, ¿Sí? creio Doutor, que não não está está. aparecendo no vídeo. ¿Qué pasa? Un ratito. Opa. Bueno, un minuto. Un ratito. Bueno, ahora voy a... Ahí está apareciendo. Agora sim. Bueno, Ahora sí. muchas gracias. Para empezar un poco a hablar de peritonitis, ¿verdad? Peritonitis es la inflamación de la membrana serosa peritoneal, ¿está bien? Dijimos que una de las causas más frecuentes de abdomen agudo es la inflamatoria. Ahí miren, da para ver el líquido purulento en la cavidad peritoneal. Obviamente ahí ya vemos que hay compromiso del peritoneo. Eso sería la peritonitis, cuando está comprometido ya el peritoneo por alguna etiología, que puede ser varias. Vemos nomás acá lo más frecuente, que es por un proceso apendicular, una apendicitis. Miren lo que es. Mira, así se libera el apéndice, ¿ven? Esto no tiene tanta larga data, ¿verdad? Tal vez sea 3 días, 2, 3 días, más o menos. Acá la apendicectomía es este procedimiento que se hace. Se hace una sección, ligadura y sección de la base del apéndice, y la verdad que es ligadura y sección también del mesoapéndice, porque ahí está la arteria apendicular. Pero acá hay isónomos, solamente quemó ahí la arteria. Entonces, mira acá el ciego, miren la tenia, ven la tenia del ciego, no sé si da para ver. Opa. Como referencia, miren, estas son las austras, ¿ven? Y acá con mucha imaginación, ahora está la tenia, ¿ven? Y donde termina la tenia, ahí inicia el apéndice. A veces uno no encuentra el apéndice, puede estar retrosescal, y entonces empieza a buscar el ciego, y por ahí está el ilium terminal también, y una de las
una de las características que tenemos que mirar es que tiene las austras y principalmente la tenia. A veces encontramos la tenia y tenemos que seguir a la tenia, seguir hasta encontrar la base del apéndice. A veces uno hace la incisión madura y el apéndice está ahí, pero otras veces hay que buscar. Y buscamos el ciego, vemos si tiene austra, si tiene tenia, y seguimos la tenia. Entonces, saben que la evolución natural de la apendicitis es que se perfore y que su contenido pase a la cavidad peritoneal y crea una peritonitis, ¿verdad? Ese es uno. Y la otra es que se bloquee. ¿Lembran que hablamos de, mira ahí se hace una sección de del apéndice? Miren bien la ligadura. Esta ligadura es algo interesante también porque si no se hace una buena ligadura puede haber después una fuga del muñón se le llama. Este es el muñón, o no sé cómo se decía en portugués, el moño, una fuga del muñón. Esto puede tener una fuga después si la ligadura de repente no fue muy segura, o si la base, como pueden ver, la vez pasada hablamos de que cuando se hace una jareta, que es un punto de sutura alrededor del ciego, y se introduce la base del apéndice dentro del ciego, eso se hace cuando la base está comprometida, por ejemplo, base friable. Entonces esta ligadura, cuando está comprometido la base queda como un queso, podemos decir, como un queso que va a hacer una ligadura y no queda así, ¿verdad? Entonces, como pueden ver aquí, la base está sana, casi no está comprometido. Miren aquí el cambio de coloración aquí, ¿verdad? ¿Ven? Está casi la misma coloración que el ciego, entonces nos indica que no está comprometido. Acá lo que les quiero mostrar otra cosa, lembran que hablamos de plastrón. Entonces, esto es una peritonitis. Miren, acá es una peritonitis, hay líquido purulento en la cavidad peritoneal y la causa es una apendicitis. Lembran que hablamos de plastrón y que dijimos que no se opera, solo se opera si se complica o si es en embarazada. Lembran que hablamos, acá vemos cómo probablemente se iba a bloquear esta infección. El plastrón es un proceso de bloqueo del foco, un proceso defensivo, ¿verdad? Realizado por el epiplón y asas delgadas. Ya he visto plastrón que tiene las trompas, el ovario ahí bloqueando la infección, que es una masa que es difícil de separar. Y miren aquí, esto no es un plastrón, no es un plastrón. Tal vez iba a iniciar, pero fue fallido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se bloqueó bien la infección. Mira, hubo una fuga de líquido purulento y empezó la peritonitis. Entonces, lo que les quiero mostrar, miren cómo el apéndice, ¿dónde está? Casi no se ve, miren, solo se ve el vértice. ¿Por qué? Porque el epiplón intentó bloquear esa perforación, intentó bloquear, pero fue insuficiente. Decímoslo, el plastrón no es que 100% va a solucionar el problema. Y miren, lo que les quiero más mostrar es que ¿por qué no se opera un plastrón? Porque cuando esto pasa, plastrón hablamos después de una semana más o menos. Una semana, 10 días, algunos vienen después de 15 días. Y esto que estamos viendo, este bloqueo, queda más firme. Y esta separación que se está haciendo aquí, miren, esto de liberar, ¿ven? No se puede hacer en el plastrón. ¿Ven cómo se libera? Esto quizá tenga 5 días, 3, 5 días de evolución, este cuadro que estamos viendo. Pero cuando pasa mucho, este bloqueo, este procedimiento, esto de liberar y de encontrar el apéndice, a veces puede causar más daño, porque a veces puede ser que sea intestino delgado, entonces al intentar liberar podemos lesionar. Y otra cosa, aquí lo que intenta el organismo, miren, es bloquear el foco infeccioso, inclusive se digiere el apéndice. Entonces en un plastrón hacemos un esfuerzo por operar, separamos con mucha dificultad y el apéndice está digerido. Entonces por eso que no se opera el plastrón. Acá por ejemplo se pudo liberar porque no es de muy larga data. Tranquilamente se puede. Adherencias laxas, decimos, en estos casos. Se libera adherencias laxas, pero no plastrón, son adherencias firmes. En un proceso plástico, en camino a una fibrosis. Bueno, no sé si ya para entender. Entonces vemos aquí una peritonitis de origen apendicular. Bueno, para iniciar.
Otro pequeño video, a ver si es que pueden ver. Vamos a ver. Acá ponemos una peritonitis de origen biliar. Traté de conseguir. ¿Están viendo el vídeo ahí? ¿Están viendo el vídeo de...? Todavía no, profe. Bueno. Algo pasa acá con el tema del vídeo cuando voy a postar. Pero no se preocupen. Entonces, para una introducción nada más. Opa, Profe, uma pergunta. sí. Quando há um quadro de peritonite, pode ser cirurgia por vídeo ou tem Sí. que ser cirurgia por campo aberto? Sin problema puede ser por vídeo. Hoy en día inclusive una de las ventajas de operar por vídeo es que te da una amplia visibilidad, ¿verdad? Uno puede observar todo lo que es el abdomen y en una cirugía abierta de una peritonitis, la incisión tiene que ser generosa. ¿Por qué? Porque vamos a ver enseguida que el peritoneo subdiafragmático tiene capacidad de absorber líquido. ¿Y qué pasa? Absorbe líquido pus, ¿verdad? Bacterias inclusive, y queda acumulado acá en el espacio subfrénico. Y a veces eso no se puede ver si hacemos una incisión abierta, por ejemplo, pequeña, o la más bruna, imposible, ¿verdad? Entonces, hay que lavar bien y aspirar bien toda la pus en toda la cavidad. Entonces, si va a hacer una abierta, hay que abrir todo, enorme, sifo púbica o amplio para lavar bien. Y con la opción del video, uno puede ver con la cámara todos los espacios y se puede, teóricamente, es una ventaja sobre la abierta, el mejor lavado por vídeo. Entonces, se puede. Hoy en día están haciendo casi todo ya por... Ahí están viendo el vídeo. Todavía no. Opa, ¿qué pasó ahí? ¿No está viendo? Híjole. Vamos a probar. Última vez. ¿Y ahí? ¿No está mostrando la imagen? Ahora sim, profe. Ahora está mostrando. Qué suerte. O sea, por eso yo no le estaba mostrando vídeo, porque a veces un tema postar, pero es bueno ver, porque para no fijar solo en la teoría. Acá, por ejemplo, miren que estamos viendo, miren, el hígado, está la cirugía por vídeo, miren cómo da para ver todo allá en el espacio subfrénico, subhepático. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? La vesícula. Exactamente. ¿Ven? Hay también peritonitis biliar. Eso ocurre cuando se perfora la vesícula. Pero la vesícula tiene mejor capacidad de distensión, mejor que el apéndice. Por eso no vemos muchos peritonitis biliar por perforación de vesícula, porque la vesícula tiene la capacidad de distenderse y después se perfora. Inclusive es más frecuente en pacientes diabéticos que tengan esta complicación. Y el apéndice no tiene esa capacidad de distensión. Por eso se perfora más rápido, 2, 3 días ya está perforado ya. A veces antes inclusive, porque no tiene esa capacidad de distensión. Y acá, por ejemplo, esta vesícula, esto es de larga data. Bueno, una pregunta. ¿Están viendo cómo otro proceso de plastrón se está formando? Miren, casi está cubierto la vesícula, como pueden ver. Esto es la reacción peritoneal, que vamos a dar ahora, estoy dando una introducción nomás. La peritonitis y sus formaciones peritoneales como mesoepiflones tienen una función defensiva, tratan de bloquear el foco infeccioso y después se empiezan a plastronar. Si funciona, el plastrón resuelve el cuadro. Y si no, se complica. En estos casos hay fuga, hay absceso y hubo una fuga de absceso y creó una peritonitis. Obviamente no, este cuadro difícilmente se va a solucionar con un plastrón porque bien lo que es la vesícula, ¿verdad? Pero hay casos y casos que si no es muy avanzada la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, se puede emplastronar ahí y con un tratamiento médico se soluciona. Pero son casos y casos. Le quiero nos va a mostrar la reacción defensiva del peritoneo. Miren cómo trata de emplastronar el foco. Y si esto pasa mucho tiempo,
Inclusive si se resuelve el cuadro, queda una adherencia firme, una fibrosis. Y es un problema operar después, es un problema. Miren vos, miren cómo se separa. Y hay que separar con cuidado. ¿Por qué? Porque acá está el colon, miren el colon. ¿Y qué pasa si se separa bruscamente? Se perfora el colon. Y ahí, peritonitis fecal. Miren la bilis, ¿ven? Este persona no bloqueó todo el proceso. Hubo fuga de bilis, ¿ven? Y la peritonitis ahí presente. No sé si da para entender. Miren lo que es, como el peritoneo trata de englobar, de encapsular el proceso. Miren, acá por ejemplo las adherencias son laxas todavía, mira. Da para separar. Da para separar, pero esto puede ser firme. Bueno, muy bien. Eso fue como introducción nada más. Vamos a iniciar la aula de peritonitis. ¿Está bien? Espero que estén descansados, porque la aula es un poquito, siempre un poco larga, ¿verdad? Aquí podemos hacer siempre así intervenciones cortas, ¿está bien? No se preocupen, no podemos extendernos tanto, pero así intervenciones cortas o dejamos para el final, no tiene ningún problema. Peritonitis, entonces, ya dimos la introducción ahí, que vimos como un proceso peritoneal, ¿verdad? De origen apendicular y de origen biliar. También, menos frecuente la de origen biliar, pero existe. Además, en pacientes diabéticos, rápidamente la vesícula se puede gangrenar en una colecititis y después se perfora. ¿Está bien? Entonces, una inflamación de la serosa peritoneal, independiente de su causa, intensidad o extensión. ¿Verdad? Vamos viendo que las etiologías son bien variables. Como siempre, vamos a recordar los viejos tiempos, ¿verdad? Tiempos aquellos, 3, 4 años ya que dieron esto, histología, siempre desde un punto de vista quirúrgico, ¿verdad? No vamos a hablar también allá de las características histológicas de alguna célula inflamatoria, no. Por lo menos solamente para una introducción. Dice, el peritoneo histológicamente tiene dos capas. Mira aquí una capa celulofibrosa, dice que la de sostén y contiene, miren, fibra de elastina, colágeno, y acá macrófago, hepatocito, vaso sanguíneo, linfático y nervio. Entonces, ¿por qué le puse esto? Esto explica su importante función defensiva ante las infecciones. Van a ver después que el peritoneo es como un órgano que forma parte del sistema inmunitario por su capacidad defensiva. ¿Y cómo eso? Miren, tiene macrófagos, linfáticos, nervios, esto le da la sensibilidad, ¿verdad? Para que nos da la alerta de que algo está pasando, es muy sensible. Tiene vasos sanguíneos, miren, en un proceso inflamatorio hay una vasodilatación, exudado, trasudado, entonces recordar que esta parte histológica del peritoneo. Dijimos que tiene una capa, ¿verdad? Que tiene dos capas. Acá, la célula fibrosa, ¿verdad? Con todos sus componentes, y por otro lado otra capa que es epitelial, ¿está bien? Epitelial. Entonces dice, está cubierto de células recubiertas. Hasta ahí, como saben, nuestra materia no es histología en este momento, pero miren, tiene microvellosidades, dice que es equivalente a los ribetes en cepillo de las células intestinales, ¿verdad? Esto para ver nomás, solamente le pongo este dato para ver que eso explica que tiene capacidad de absorber, la capacidad de absorción. Al tener ese ribete en cepillo, su superficie es más amplia, entonces se disponen así en ribetes y eso sí se extiende, la superficie es amplia. Entonces siempre en el organismo a veces las estructuras se disponen en alguna cierta forma para poder, digámosle, ocupar menos espacio, pero igualmente tener una función más amplia. No sé si da para entender. ¿Qué ocurre con las asas delgadas en el abdomen? Saben que están en forma de asas, ausas en portugués. Están así, ¿por qué? Porque si extendemos mide 6,5 metros. ¿Y cómo va a entrar eso en un abdomen, en la cavidad muy pequeña? Entonces se empaqueta en forma de alzas. No sé si da para entender. Mismo el cerebro va aumentando
inclusive después del nacimiento, ¿verdad? Va aumentando, pero la cavidad craneal aumenta poco. Entonces, por eso el cerebro tiene todas esas circunvoluciones. No sé si lembran esas circunvoluciones porque para poder ampliar esa superficie y el volumen, pero de forma más práctica, vamos a decirle, porque el espacio es pequeño. No sé si para entender. Entonces, esto explica, vamos a ver por qué el peritoneo tiene capacidad de absorber líquido, inclusive bacterias, vamos a ir viendo, y otras sustancias, ¿verdad? Algo que es interesante, histológicamente hablando, no sé si ya escucharon hablar, para compartir un poco, alguien ya escuchó hablar que una peritonitis tiene, claro, complicaciones locales y sistémicas. Y en esa sistémica, pues, hay en el curso de la peritonitis, en la evolución, ¿verdad? Se ve derrames pleurales. Se ve derrames pleurales. ¿Y cómo es eso? El tórax está a un lado, el abdomen a otro lado, y cómo, ¿verdad? Entonces, mira aquí, en la porción subdiafragmática del peritoneo tiene una especie de aberturas, ¿ya? Que se llama estomas, ¿verdad? No sé si lembran esto, alguna vez vieron, no sé, en histología, cosas así, pero este es un enfoque quirúrgico, meramente quirúrgico, ¿verdad? Espacios abiertos, ¿verdad? Que establecen, perdón, acá el espacio, comunicación con colectores linfáticos subyacentes, lo cual los vincula con la circulación linfática y la pleura. ¿Está bien? Entonces, si hay un líquido, si hay como si fuera líquido en el abdomen, ¿verdad? El peritoneo tiene la capacidad de absorber principalmente el peritoneo subdiafragmático, y ahí hay una comunicación con los linfáticos y con la pleura. Entonces, por contigüidad podemos decir que podemos tener también un derrame pleural en un paciente con peritonitis, a modo de información. ¿Bien? Entonces, le puse ahí por qué es importante saber. Anatomía, vamos a pasar para anatomía. Ya saben, es una membrana serosa que tapiza la pared de la cavidad abdominopelviana, ¿verdad? Y los órganos que contiene. Yo creo que ahí estamos tranquilos. Al decir que es una membrana serosa, tienen que lembrar, tiene siempre dos capas, visceral, parietal y una cavidad con líquido. Ejemplo, pleura, pericardio, peritoneo. Entonces, cuando escuchan hablar de membrana serosa, ya tenemos en mente esas características anatómicas. Bueno, otro tema que siempre se habla es que es un espacio virtual. Un espacio virtual. ¿Qué significa eso? Que no existe, ¿verdad? Solamente se hace real cuando hay un proceso patológico que le ocupa líquido o gas, ¿verdad? O una masa. Siempre decíamos eso, la pleura es la cavidad pleural es una cavidad virtual. La cavidad pericárdica también, la cavidad peritoneal también. Pero cuando hay un derrame pleural o un neumotórax, ahí porque la hoja parietal visceral están adheridas y hay un líquido ahí. Pero cuando hay un derrame, esa cavidad que no existía, existe en forma real. Claro que no es que no existía, la cavidad está ahí, solo que está, digámosle, cerrada. Es una cavidad virtual, una cavidad potencial que está ahí, no está abierta, pero en algunas condiciones puede hacerse real. ¿Se entiende? Entonces, me preguntan nuevas cosas cuando hay un proceso patológico. Hay muchos casos, y por ejemplo, inclusive la vagina también se dice que es una cavidad virtual. El útero, las paredes están unidas una con otra. Cuando se va a hacer un proceso, por ejemplo, endoscópico en el útero, histeroscopía se llama hoy en día, para ver miomas y cosas así, los ginecólogos que hacen eso introducen su cámara, ¿verdad? Y inyectan agua. ¿Para qué? Para que convertir esa cavidad virtual en cavidad real y para ver. No sé si se entiende. Entonces, temas clásicos que siempre se habla, cavidad virtual. Acá, para ir lembrando, ¿verdad? Son dos hojas que limitan una cavidad. Miren este corte, corte sagital, ¿verdad? Miren acá la hoja parietal, hoja visceral. Entonces, diferenciar bien. ¿Y por qué tanto resaltamos? Después vamos a ver que es muy importante porque los tipos de inervación que tiene, la manifestación clínica es diferente si está comprometido la parietal y la visceral, ¿verdad? A ver si estamos para lembrar nomás.
en apendicitis, por ejemplo, inicial dolor mesogastrio o periumbilical, ¿verdad? Lembran. ¿Cuál de los peritoneos estaba comprometido en esa manifestación? A ver si alguien lembra, ¿no? Para compartir. Y después se hace localizado. ¿Por qué? Porque otro de las hojas se compromete. ¿Quién lembra más o menos de qué estamos hablando? El dolor, el mesogastrio periumbilical era desencadenado por la hoja visceral, ¿está bien? Y después cuando se inflama la hoja parietal, ¿verdad? Ahí se hace localizar. No sé si recuerdan. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, la cavidad peritoneal contiene una pequeña cantidad de líquido, miren, no mayor a 80 ml. Este es un dato importante. Porque a veces pensamos que estamos ante una peritonitis. Y le pedimos acá, mire la sala de mensajes, Carla, gracias Carla, sí, así mismo, primero la visceral, después la parietal. Excelente. A veces pedimos un ultrasonido porque pensamos que es una peritonitis. Y viene y te informa, claro, un signo ecográfico de peritonitis y que haya líquido en la cavidad peritoneal, ¿verdad? Porque el peritoneo empieza a reaccionar y produce líquido, sudado tras sudado, para poder bloquear el proceso. Y a veces te informa el ecografista líquido libre en cavidad peritoneal. Y ahí ya todo el mundo puede mirar, tengo una peritonitis, hay que operar, ¿verdad? Pero hay que ver la cantidad del líquido. No es que todo, no es que te pone 80 ml y ya es para operar, ¿se entiende? La cantidad hay que ver. Algunos hablan de 50 ml, otro de 50 a 100, pero podemos quedar que no más de 80, ¿está bien? Son preguntas que no van a lo que hay una prueba así precisamente porque hay mucha bibliografía, ¿está bien? Este, por ejemplo, es de Micha, donde está muy bien explicado peritoneo. Entonces, vamos avanzando. Aquí, los agentes defensores que trabajan con el peritoneo, mesos, no sé si recuerdan, epiplones, ligamentos, fascia. Vamos a ver después por qué estamos hablando de anatomía, siendo una aula de cirugía, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver que los mesos y epiplones tienen una función muy importante en el curso de una peritonitis. Lembren nomás. Meso, no sé si recuerdan que une un órgano a la pared, ¿verdad? Contiene vasos y nervios, nada más, ¿verdad? Hay mesocolon transverso, el mesenterio, que es bien importante, miren, que es el meso del intestino delgado, ¿ven? El mesoapéndice, también importante porque ahí pasa la arteria apendicular y en una apendicectomía se hace una ligadura de esa arteria. Bueno, mesocolon transverso aquí, ¿ven? Esto que está aquí se está uniendo al colon, a la pared posterior, ¿verdad? Este sí que separa la cavidad en dos, supramesocólica e inframesocólica. Vamos a ver también la importancia en la peritonitis de todo eso. Epiplones, son viejos recuerdos, bravo 6, viejos recuerdos, 3 años atrás, ¿verdad? Epiplón mayor, miren el epiplón mayor, Está también el epiplón menor, como pueden ver, el epiplón mayor es mucho más grande, ¿verdad? Es como un avental, como un delantal. Vamos a ver cómo él actúa, que bloquea el proceso infeccioso, va bloqueando. Acá se ve el ciego, miren la tenia, ¿y dónde está el apéndice? Tenemos que seguir a la tenia. La ruta para llegar al apéndice, la trilla, es la tenia. Parece algo básico, pero a veces operamos a un paciente y no encontramos el apéndice ahí a simple vista. Tenemos que recurrir a toda la estrategia, ver el ciego, si es ciego porque el intestino delgado está cerca, no confundir, ver que tiene austras, ver que tiene tenia y ahí empezamos a buscar. Vamos avanzando. Ligamentos, ya saben que los órganos están fixos en su lugar gracias al ligamento, porque el fígado que tiene 1,5 kilos de peso no está allá en la pelvis, porque está arriba. Porque tiene medios de fixación, ¿también? Que son los ligamentos. Vamos a avanzar. Fascia acualescencia, esto es un poco de embriología, ¿verdad? Inicialmente algunas estructuras eran meso, unían la pared el órgano a la pared. Después cuando
en este caso va aumentando la longitud y el tamaño del intestino delgado, que queda poco espacio en el abdomen, entonces algunos órganos son desplazados hacia atrás, ¿verdad? Y eso que era meso se convierte en algo que se llama fascia de coalescencia, ¿está bien? Este en el transcurso embriológico, vamos a decirle. Ahí lo que se habla también de órganos retroperitoneales, porque van a pasar detrás del peritoneo. Están los riñones, los retroperitoneales verdaderos que siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Y otros que se hacen retroperitoneales en el transcurso de la vida fetal, ¿verdad? Entonces, retroperitoneales secundarios se le puede decir. Estos son datos importantes también porque la clínica de una patología de órgano retroperitoneal repercute en la región lumbar. No sé si lembran, una infección urinaria, se hace puño percusión lumbar, lo que decimos Giordano positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son órganos retroperitoneales. La pancreatitis, hay un dolor en barra aquí, este es el páncreas, esto que está en verde es el páncreas. Dolor en barra y interescapular. ¿Por qué? Porque por su posición retroperitoneal da un dolor referido en la parte posterior, ¿está bien? Una apendicitis, por ejemplo, retrocecal, que se puede hacer retroperitoneal, tiene otra clínica también, puede doler más en la parte lumbar inclusive, ¿verdad? Y no tiene mucha repercusión en el peritoneo parietal anterior. Entonces, son informaciones, datos nomás que le va a servir para algunas otras patologías. Una pregunta, ¿qué estudio podemos pedir cuando hay algún problema en el retroperitoneo? ¿Radiografía, ultrasonido, tomografía? ¿Cuál de ellos podríamos pedir? Entonces, eso es importante. Cuando el problema está atrás. Ultrassom, profe. Em segundo, tomografía. Bueno. Si vamos a irnos por, ¿cómo se dice? Por de lo menos complejo a lo más complejo, puede ser. Está bien. Pero lo más fidedigno, lo mejor para ver retroperitoneo es tomografía. ¿Por qué? Porque el enemigo, vamos a decirlo así, del ultrasonido son los gases, el AR, que no transmite bien la imagen, el eco, ¿verdad? Entonces, esa es una desventaja de la ecografía. No sé si ya escucharon hablar alguna vez que la ecografía viene insuficiente porque no observo, qué sé yo, páncreas, no observo riñón por presencia de gases. Entonces, el ecografista no te informa nada, porque los gases son el problema en el ultrasonido. Y para ver retroperitoneo, tiene que pasar por todos esos gases, ¿verdad? Entonces, lembren, retroperitoneo, tomografía en ese sentido. Pero ya aprendimos, por todas las preguntas de Revalia, todo eso que depende de cada caso, ¿verdad? Ya aprendimos, ¿verdad? Si embarazada, niño, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando más que lo mejor sería... acá dice, ¿qué dijo la profe de imagen? Acá dice Gilberto Rey, ¿cierto? Ustedes están bien frescos. Sim, prof. É porque a prof de imagem disse, por exemplo, tem um consenso em que, por exemplo, se for para analisar os rinhões, o primeiro é ultrassom, em seguida de eco. Para o pâncreas, a mesma coisa, tem congressos europeus que menciona que primeiro deve solicitar o eco e logo em seguida a tomo. Por exemplo, se for no caso de uma necrose pancreática, tem que aguardar de 48 a 72 horas para solicitar uma tomo, porque não adianta solicitar antes. Perfecto. Muy interesante la acotación. Excelente. Pero para ver mejor retroperitoneo es la tomografía. Pero bueno, están los especialistas ahí, ¿verdad? En eso. Tal vez si encuentran una pregunta en cirugía, ¿qué estudio se usa mejor para retroperitoneo? Nuestra respuesta es tomografía. Pero está bien. Son datos que podemos ir viendo también, ¿verdad? Bueno. Se ve también como ultrasonido, pero a veces no, necesariamente tenemos que recurrir a una tomo otra vez. ¿Está bien? Vamos a avanzar. Espacios
en que se subdividen los compartimentos abdominales. Voy a hablar con la profe. La profe Leila, la doctora Leila, es verdad, la profe de voces. Muy Isso. bueno. Excelente. Digámosle en consenso general, entonces, ¿cómo se ve bien el retroperitoneo? No estamos hablando de rin exclusivo ni de páncreas. Retroperitoneo en general. Eso no. Pero claro, está el razonamiento también que es de lo menos complejo a lo más complejo. Entonces, hay muchas cosas. Por eso siempre Exatamente, prof. É isso que ela disse, do mais fácil, do mais de conseguir, que é o eco, né, que tem disponível em muitos hospitais, e o melhor mesmo, de melhor qualidade, é a tomografia. Ah, perfecto, entonces. Estamos todos de acuerdo, entonces. Sim. ¿Cuál es mejor? Nomás estamos diciendo. É Excelente. a melhor é a tomografia. Sí, Mas sí. ele disse do menos complexo para o mais complexo. Excelente. Ahí sí, claro, ultrassom siempre. Así mismo. É porque também intestino tem muitos gases, né, Pro? Daí acaba que é muito difícil de ultrassom conseguir ver mais lerro. Por eso nomás. Lo mismo que en apendicitis, ¿verdad? Siempre tal vez empezamos con una ecografía, pero si hay dudas o depende del caso, pasamos a la tomo, ¿verdad? Que es de mejor fidelidad, vamos a decir. Entonces, son casos y casos. Por eso que medicina no es una, ¿cómo se dice? No es una ciencia exacta, como matemática, física, ¿verdad? Donde 1 más 1 es 2, ¿verdad? Eso ya escucharon mucho. Entonces, Exatamente, prof. Foi o que a professora disse. ¿También? Qué bueno. Entonces, medicina es así. Y lo bueno, yo les muestro, ¿por qué les muestro anatomía? Hablamos de biología, porque en el día de mañana todos esos conocimientos pueden juntar y llegar a una conclusión. Les va a servir. Bueno, muy bien. Excelente. Vamos a avanzar. Gracias por compartir. A veces ahí no me da sueño también, puedo decir, falo yo nomás, queda así. Pero vamos a pasar. Espacios, por ejemplo, acá le coloqué una imagen, lastimosamente no muy buena, pero tengo otras aquí y aquí, que son más lindas, ¿verdad? Pero vamos a iniciar con esta imagen. ¿Qué me dice acá? Dentro del abdomen hay subdivisiones, ¿está bien? Subdivisiones, miren, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Estos son espacios por donde pueden circular líquido, ¿está bien? Y inclusive donde pueden acumularse líquido. En el curso, una peritonitis, por ejemplo. Miren lo que es este número 7. Miren lo que es. Espacio subfrénico derecho, se llama. Y en el curso, una peritonitis, por ejemplo, apendicular, o una epi, o una diverticulitis, nosotros podemos lavar la cavidad. Aquí, en estos espacios, 1, 2, 3, 4 y 5, fondo sacodula es 5, le dejé ahí para que después puedan analizar. Entonces, podemos aspirar, ¿cuál es el tratamiento de una peritonitis? Operar, quitar el foco, extraer el foco infeccioso y aspirar el líquido purulento y lavar, ¿verdad? Se pone suero fisiológico, 1 litro, 2 litros, 3 litros, hasta 5 litros, se lava, se aspira, pero imagínense, podemos lavar bien aquí y queda pus aquí. En este espacio 7, 8, 9, ¿verdad? Queda pus ahí. Y cerramos el abdomen, todos felices, cirugía exitosa, y el paciente en su postoperatorio tiene mala evolución. Inclusive va a tener dolor abdominal, va a tener fiebre, su laboratorio alterado. ¿Por qué? Porque pudo haber quedado el líquido aquí, o pus, ¿verdad? Y forman abscesos en estos espacios. Entonces, tenemos que llevar en cuenta que qué espacios están, digámosle, disponibles para albergar líquidos, por dónde circula, cómo es la circulación del fluido intraperitoneal. No sé si da para entender. Acá, por ejemplo, miren, uno es espacio parietocólico derecho, acá, entre el colon ascendente y la pared, y acá espacio parietocólico izquierdo, ¿verdad? Este es un dato, por acá circulan los líquidos, ¿está bien? Recuerdo una vez, a modo de anécdota nomás, operamos a un paciente, yo era residente, ¿verdad? Pero el CF y todo, realmente compartimos el diagnóstico, era una apendicitis, ¿verdad? Porque tenía dolor en fosa ilíaca derecha, ¿verdad?
Tal vez en ese tiempo no éramos muy expertos. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Con el tiempo uno va viendo muchas cosas, ¿verdad? Y tenía todos los signos y síntomas de un proceso inflamatorio apendicular aquí, ¿verdad? Y adivinen qué, operamos y adivinen qué era, una úlcera perforada. Y con esta imagen vamos a entender qué pasó. ¿Quién me puede decir qué pasó? ¿Cómo es que una úlcera perforada tiene una clínica en fosa ilíaca derecha? ¿Cómo se explica? Prof, pode dar pela presença de aire na região 7 e 1? Puede ser, va a dar una simulación de una apendicitis inicial, ¿verdad? Por el dolor epigastrio periumbilical, puede ser. Pero el tema es que el contenido del estómago perforado, ¿verdad? La úlcera perforada empieza a, por gravedad, descender y descienden por estos espacios, ¿verdad? Acá hay como Não é por causa da transcavidade dos epiplones, não? La transcavidad de los filtrones está acá detrás del estómago, pero el líquido desciende por este espacio parietocólico. Vamos a ver aquí, miren están viendo acá la flecha, ven acá esta flecha. Esta es la dirección que toman los líquidos. Miren, entonces, acá la perforación estaba ahí arriba, pero por gravedad el líquido descendió por el espacio parietocólico derecho, acá, gotera también se llama, canal de gotera, va viniendo aquí. Entonces nosotros operamos a ese paciente y había como fibras alimentarias ahí, ¿verdad? Líquido y parecían alimentos, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? ¿De dónde va a venir un alimento así? ¿De dónde puede venir? Y ahí se recurre a una incisión mediana, ampliamos y era una úlcera perforada. ¿Y cómo es que tuvo clínica? Porque hay canales, espacios por donde circula el líquido en el abdomen. Y esa úlcera perforada, su contenido salió en la cavidad peritoneal y por la gravedad pasó por el espacio parietocólico derecho y ahí se acumuló en fosa ilíaca. Entonces empezó a inflamar el peritoneo en esta zona y al examen físico tenía signos de irritación en fosa ilíaca derecha, se entró como pensando en una apendicitis y no era. Claro que se tenía no es que es común que ocurra eso. Tal vez un buen interrogatorio, un buen examen físico, ver bien los antecedentes, ahí se podía sospechar, pero a veces, por eso siempre se dice, nunca hay que pasar una etapa. Siempre hay que hacer todo paso a paso. Interrogatorio, examen físico, método auxiliar. No podemos pasar directamente al examen físico. Porque en un caso como este, si solo hacemos examen físico, se ve signo de irritación en fosa ilíaca derecha y se decide la cirugía. Entonces, solamente estamos hablando de estos espacios, en ese caso importante, ¿verdad? Otra cosa importante, acá está el espacio parietocólico, ¿ven? ¿Ven el espacio parietocólico? Un canal por donde puede circular líquido y fácilmente puede usar ese camino líquido para llegar ahí. Otra cosa importante, miren esta flecha, hacia dónde está apuntando, para cima, ¿verdad? Miren, ¿ven? Para arriba. ¿Ven? La cavidad peritoneal tiene una presión positiva, excepto en la parte superior, en la región subfrénica, que el diafragma funciona así como un pistón. Se dice que cuando se va contrayendo y va absorbiendo líquido para arriba. ¿Qué significa eso? Que si operamos un proceso inflamatorio aquí, en fosa ilíaca o en esta zona, finalmente el paciente podemos solucionar aquí, pero termina teniendo un absceso subfrénico. ¿Por qué? Porque el líquido también puede ir arriba, también puede ir. Inclusive el peritoneo subdiafragmático es que tiene mayor capacidad de absorción. Entonces eso explica por qué un paciente tiene abscesos o lesiones purulentas en esta zona. Por más que el problema no esté ahí, por la dinámica de la circulación del líquido ocurre. Entonces acá otro espacio importante, el fondo de saco de Douglas. Fondo de saco de Douglas. Por la gravedad
se acumula ahí, ¿verdad? Y ahí no se absorbe mucho, no tiene mucha capacidad de absorción el peritoneo pelviano, entonces esto se acumula ahí. Y cuando operamos, por ejemplo, una apendicitis, una diverticulitis o una otra cosa perforada, sí o sí tenemos que aspirar, limpiar este fondo saco, porque no podemos dejar ahí líquido, ahí va a tener mala evolución. Eso explica también por qué una peritonitis puede haber diarrea, porque ahí está el recto, ¿verdad? El fondo saco está entre el recto, en el hombre entre el recto y la vejiga, ¿verdad? Y entre el recto y la mujer, entre el recto y el útero de la mujer. Y se acumula líquido y eso irrita el recto. Y entonces una peritonitis puede haber un cuadro de diarrea, inclusive una apendicitis pelviana. Entonces, no sé si me explico los espacios, le dejo luego el slide para que puedan repasar. ¿Está bien? Entonces, intermesenterio cólico, derecho, intermesenterio cólico, todo eso tenemos que observar y limpiar en una peritonitis. Todos esos espacios, los sufrénicos, derecho, izquierdo, el subhepático, los paritocólicos, los intermesentéricos, el fondo saco. Por eso, el tratamiento de una peritonitis, más si es séptico, ¿verdad? Como es más frecuente, hay que hacer una incisión generosa para hacer un buen lavado. Porque si hacemos una incisión pequeña, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva una cirugía, más o menos? Y depende mucho de la causa. Puede ser rápido, a veces menos de una hora, a veces más. Depende mucho de la causa, ¿verdad? Si un apéndice ahí que está perforado en la punta nomás, se hace una apendicectomía, la base está sana, se limpia todo y ya está. Menos de una hora. Pero depende mucho también del cirujano. Acá en la zona tenemos cirujanos que de repente tratan de protocolizar bien todo paso a paso, se observa y se lleva más tiempo. Hay cirujanos que cuando hacen una incisión en el abdomen, en la piel, el tejido celular va sangrando y ya empiezan a coagular, a hemostasiar ya cada arteriola. Después avanza en la incisión de la aponeurose, entonces va tardando más. Otros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a veces a una incisión a piel, incisión celular, ya entro en la cavidad, ya directo en la cavidad. Y ese pequeño sangrado del celular, dejo, voy secando, comprimiendo con la compresa y dejo ahí. Pero otros empiezan a cauterizar todo y después acceden. Entonces, hay técnicas, depende mucho del cirujano y de la patología. Puede ser rápido. Y la cirugía por vídeo justamente la cirugía por vídeo da para ver estos espacios, da para explorar mejor. Esa es una ventaja de la cirugía por vídeo por sobre la abierta. Miren aquí los espacios, vamos avanzando. Inervación del peritoneo. Doctor, Sí. só para avisar, tiene 48 minutos que empezó. Híjole, vamos a ver si terminamos la parte de anatomía. Por lo menos vamos a terminar la parte de anatomía, ¿está bueno? Gracias por avisar. Inervación, tema importante en peritoneo. Vamos a ver que el sistema nervioso se divide en central y periférico anatómicamente. Funcionalmente se divide en somático y autónomo. Acá tenemos por un lado el sistema nervioso somático, por otro lado el autónomo. Vamos a ir avanzando. Acá tenemos un ejemplo del sistema nervioso somático. ¿Quién forma parte? Los pares craneales y los nervios espinales. Más o menos es parece neuroanatomía, pero vamos a ver después el por qué. El sistema nervioso autónomo. Lembran que está formado por el simpático y el parasimpático, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del simpático? Recuerdan que es de origen toracolumbar. Y el parasimpático es cráneo sacral. ¿Verdad? Ahí están los puntos, el origen del parasimpático, y aquí está el origen del simpático, ¿está bien? Vamos a ir viendo después que los órganos, lo que estamos viendo aquí, nosotros nos controlamos. Esto es inervación del sistema nervioso autónomo, no tenemos control ahí. Entonces siempre hay el simpático por un lado y el parasimpático por otro lado. Y trabajan de forma antagónica. Uno estimula, el otro inhibe.
Entonces, miren lo que es aquí. Vamos a hablar a nivel del tubo digestivo. El parasimpático estimula y el simpático inhibe. ¿Está bien? ¿Está bien? Y miren acá, por ejemplo, acá en la área genital. La erección, por ejemplo, un ejemplo clásico que damos, ¿verdad? Es estimulado no por el simpático, por el parasimpático. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, recuerden que el sistema simpático es un sistema de alerta que se activa cuando uno está en peligro de vida, cuando está en situaciones de estrés también, ¿verdad? Después, lembra mismo esa generalidad, ¿verdad? Peligro, alerta, en huida, cuando vamos a huir, cuando hay una luta, huida, ¿verdad? Y ahí se desencadena el sistema simpático. Secreción de adrenalina y noradrenalina, por ejemplo, eso es estimulado por el simpático, ¿verdad? Entonces, el tubo digestivo es estimulado por el parasimpático. ¿Por qué? Porque cuando estamos en situación de alerta, en peligro de vida, no se puede estimular el tubo digestivo. No necesitamos otra cosa que se estimule para huir o para luchar por nuestras vidas, ¿verdad? No se puede estar estimulando el sistema digestivo y en vez de correr, no sé, uno tiene ganas de ir al bañero o cosas así, ¿verdad? Entonces acá miren, a nivel cardiorrespiratorio es el simpático el que estimula. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Solamente para una introducción, ¿verdad? Lo importante es lembrar esto. El peritoneo parietal tiene doble tipo de inervación, ¿verdad? Y el visceral no. Entonces, ¿por qué? ¿En qué influye? ¿Para qué queremos saber el peritonitis? Dice, es somática y autónoma, ¿verdad? Ya vimos la división. Ello confiere una alta sensibilidad y es parte responsable, dice, las respuestas generales ante un estímulo. Y esto es lo que siempre decimos. Cuando es una afectación del sistema nervioso del peritoneo parietal, el olor es bien localizado de forma precisa, ¿está bien? Y cuando está comprometido el peritoneo visceral, el olor es mal localizado, ¿está bien? Miren, carece de receptores para el olor y el calor. ¿Qué es lo que estimula? ¿Qué es lo que estimula el dolor en el peritoneo visceral? Aquí tenemos la distensión, tracción, dice la presión, tal vez un tumor puede presionar algo, o una isquemia. Entonces, es diferente. El somático tiene receptores, tiene receptores para el dolor, ¿está bien? Y el autónomo no, se manifiesta por otro tipo de estímulos. Son conocimientos generales que es importante recordar. Apendicitis, lo clásico. El dolor, la cronología de Murphy, todo es por tema de inervación de peritoneo. Muy bien, vamos avanzando, espero que no estén muy cansados. Las cavidades, cavidad peritoneal, en el hombre es cerrado, no sé si lembran, ¿verdad? En la mujer es abierta, si bien es anatomía, pero ¿por qué es importante? Miren lo que es el sistema genital femenino: vagina, útero, trompa, ovario. Recuerdan que la trompa tiene un orificio que comunica con la cavidad peritoneal, ¿está bien? ¿Alguien me puede decir por qué le coloqué esto? Hay algo, hay una patología, podemos aplicar en peritonitis, en cirugía, podemos aplicar este conocimiento. Embarazo ectópico. Por ejemplo, embarazo ectópico, el espermatozoide penetra por la vagina, útero, endometriose. Endometriosis también puede ser. Algo infeccioso, por ejemplo. EPI. Exacto. Enfermedad inflamatoria pélvica que puede iniciar acá a nivel de la cervix, del útero, ¿verdad? Y por vía ascendente puede estar infectándose la trompa, puede producir una salpingitis, un absceso en la trompa o acceso tubo ovárico, y esa pus que por vía ascendente forma va a la cavidad peritoneal. Y produce una peritonitis, una pelviperitonitis. No sé si da para entender. Una curiosidad nomás, que es la histerosalpingografía a modo de conocimiento. Miren lo que ocurre aquí. Miren, se inyecta el contraste. A nivel del cuello uterino, ¿verdad? A través de la vagina. Y miren acá la flecha, el contraste, después hay una comunicación directa
Y si ustedes miran acá esta imagen, una pregunta, ¿esto qué sería? ¿Qué órgano? Cavidad Útero, profe. uterina. Útero. Y aquí así se ven las trompas, ¿ven? Las trompas. Y acá, ¿qué significa esto? Que Tem extravasamento na cavidade abdominal. Excelente, excelente. El contraste pasó a la cavidad peritoneal. ¿Y cómo? Por la anatomía que acabamos de hablar en la mujer. El mismo esquema ocurre en una enfermedad inflamatoria pélvica que termina con una peritonitis. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, miren, la enfermedad inflamatoria pélvica es una causa muy importante de peritonitis. Inclusive, vamos a ver después que tiene 4 grados y el primer y segundo grado a veces no se opera. Entonces, esto es un conocimiento muy importante que van a profundizar seguro en ginecología también. Miren lo que es, cómo va inflamando por vía ascendente todo, ¿verdad? Bueno, último dato sobre esta abertura que no es increíble, pero es insólito. Un caso comentó un colega acá, el doctor era de Asunción, pero venía acá con nosotros, que había una paciente joven que tenía dolor abdominal y a los estudios se veía neumoperitoneo. Una pregunta, si hablamos de neumoperitoneo, más o menos en qué podemos pensar. Es lo más frecuente, ¿verdad? ¿Qué indica neumoperitoneo? ¿Qué indica? Perforação de alças intestinais. Perforación. Excelente. Perforación de una víscera hueca. Puede ser intestino, estómago, ¿verdad? Eso indica. Bueno, vino una paciente joven, edad fértil, con neumoperitoneo. Todos preocupados, es una perforación de alguna cosa, ¿verdad? Algo perforó, ¿verdad? Entonces, con la radiografía había signo de neumoperitoneo, signo de Poupart, no sé si lembra. Después dolor, sin irritación, porque el aire también puede irritar también en el peritoneo. Entonces, citostomografía, endoscopía, colonoscopía para ver el origen. Y adivinen qué, no se encontró. El paciente quedó internado, seguía con dolor, el aire seguía ahí. Y después, finalmente, después de todos los estudios habidos y por haber, y con un interrogatorio más minucioso se descubrió cuál fue el tema. ¿Alguien puede imaginar qué ocurrió? No, hay menores por ahí oyendo ahora la aula. ¿Alguien puede imaginar qué pudo haber pasado? Una idea. Voy a mirar, me parece que está... Juguetes sexuales. Puede ser... Acá la perforación, desliga el micrófono y dice, alguien pide, ¿por qué silenciar todo? Bueno, quiere que silencie todo. Puede ser, es una opción, pero no, fue otra causa. ¿Quién da más? ¿Cómo se dice? Algum problema na trompa de Falópio, alguma coisa assim, prof? Puede ser también. Les cuento. Tentativa de aborto? Gravidez. También puede ser. ¿Qué falou, Almirato? Tentativa de aborto? Embarazo ectópico, sí. Otro. Fue durante un acto sexual, vamos a decirlo. Esa es la pista que le voy a dar. Fue durante... A ver, quiero saber más si alguien puede... No fue con ningún artefacto, nada. Bueno. Mucha presión. Ahora sí. Mucha Preservativo, presión. sí. ¿O qué? Mucha presión. Mucha presión, pues. Bueno, les cuento. Su enamorado dice que le soplaba. ¿Cómo se dice por usted? Le soplaba. Ese era una práctica común en esa pareja, ¿verdad? Claro, sobre gusto no hay nada escrito y bueno, dice que siempre le soplaba y literalmente le convirtió en un balón, ¿verdad? Porque al soplar aquí, miren, la comunicación con
con la cavidad peritoneal. Entonces la paciente neumoperitoneo, dolor y todo un poco. Entonces son curiosidades que se aplican en la medicina, ¿verdad? Ya saben, por la EPI, por estos casos de neumo. Entonces dice que le soplaba. ¿Cuál fue el tratamiento? Tratamiento. Uma fístula. No, Uma punção. tratamiento fue decirle al enamorado que no practique más eso, ¿verdad? Porque el aire se absorbe. El peritoneo tiene la capacidad de absorber el gas también. Bueno, ¿están viendo el slide? Sí. Acuérdense entonces, en el hombre cerrado, en la mujer hay una comunicación que explica muchas cosas. Sabemos solo curiosidades nomás como la histerosapringografía, la EPI. Muy bien. Qual que era a enfermidade daquela mulher que eu não consegui, eu perdi? Tenía neumoperitoneo y Já deixei bastante. se pensó que 5 era minutos, vou tirar da cama. una perforación o algo Mas así. qual era a causa do neumoperitoneo? Era que le soplaba a su enamorado cuando estaban juntos, ¿verdad? Relación íntima, le soplaba. Le soplaba, era no sé, una forma de sentir placer, seguro, ¿verdad? Cosa de ello. Y le soplaba, y al soplar, por la comunicación que hay, ¿verdad? Del sistema genital femenino con la cavidad peritoneal, entonces le llenaba de aire. Y eso le creó un neumoperitoneo. Entonces, este comentario es para saber nada más que, para fixar ese conocimiento de la comunicación que puede existir. Y mismo en la EPI, por ejemplo. Bueno, voy a cortar la grabación. ¿Sí? ¿Puede silenciar los micrófonos? Sí. Aquí me dio la opción. Aquí encontré. Ahí. Bueno, de todos modos, voy a silenciar, gracias. Cortamos aquí, esta es la primera parte de peritonitis, ¿está bien? Voy a cortar para que no sea muy extenso.